En la Biblia, tanto en el pueblo judío como entre los cristianos, la sabiduría siempre ha adquirido un lugar preponderante. Y se diferencia de la inteligencia porque la inteligencia puede usarse tanto por personas malas como por buenas. Pero la sabiduría es un término que, aunque asociado a esta brillantez, a esta capacidad para discernir y para elegir el mejor de los caminos, ha sido más asociada a la cuestión ética del bien y el mal. Y nosotros hoy en día, como sociedad americana, independientemente de que seas una minoría cultural como a la que yo pertenezco o sea las mayorías en este país, estamos abocados a un peligro. Es al peligro de usar nuestra inteligencia no en favor del bien, sino en favor de ganar, de siempre obtener ventaja sobre el adversario, sobre el oponente, sobre el que piensa diferente. Y es hora de que entonces podamos acudir a la Biblia para sentar las bases de esta sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de una cuestión simple. Encontrar la sabiduría ha sido todo un camino de la humanidad. La sabiduría ha sido desafiada cada vez que el ser humano se enfrenta a dos caminos, a dos opciones o a más. Así que no nos vamos a poder nunca desprender de esa necesidad de ser sabios. Por eso yo quisiera comenzar una serie. En esta serie le dedicaré un mensaje a cada uno de los libros sapienciales que aparece en la Biblia. Para eso tomaré los diferentes ángulos o perspectivas que desde la que la Biblia aborda la sabiduría. Y ahí tendremos una especial forma de ver la sabiduría en los libros de los Salmos. Vamos a ver en el libro de Proverbios que hay otras aristas acerca de la sabiduría. Vamos a ver en el libro de Job que la sabiduría también se ve desde un ángulo muy complicado. Vamos a ver a Eclesiastés, desde donde a veces se cuestiona el patrón normal o frecuente que se usa de la sabiduría, donde se critica y donde se desafía a ver qué tiene que decir la sabiduría en esos momentos de la vida donde pareciera que todo deja de tener sentido. Y vamos a ver también la sabiduría en Cantar de los Cantares, que ese libro que nos aporta, que le aporta al ser humano para que sea sabio. Y no puedo dejar entonces también de incluir a Apocalipsis. Apocalipsis, que es un libro que pretende revelar cosas que están más allá del simple alcance de la vista o del conocimiento humano. Es una revelación especial, como las otras también, pero que se adentra, trata de alguna forma agrupar todas estas formas, todas estas perspectivas, ángulos o piezas de la sabiduría para tratar de finalmente hacer un ajuste completo entre el arte de ser sabio con el arte de vivir. Así que vamos a tener básicamente unos cuantos, posiblemente unos 5 o 6 mensajes a partir de esto. ¿Cómo quiero que veamos esta serie? Como piezas de un rompecabezas, como aspectos de la sabiduría que vamos a poner juntas y que vamos a tratar de darle la mayor expresión que tiene la sabiduría posible. Obviamente vamos a ver aquí cómo la sabiduría humana, la que se puede llegar por el simple raciocinio de uno o una colectividad, va a estar constantemente desafiada. ¿Por qué? Porque la sabiduría que propone la Biblia va más allá de eso. Contiene la sabiduría humana, pero se extiende mucho más. Y necesitamos hoy en día desarrollar la sabiduría dentro de nuestra sociedad. O la inteligencia sin dirección pudiera autodestruirnos. Quiero tomar como base, el fundamento de esta reflexión, el Salmo número 1, el versículo número 1, solo la mitad. Y quiero leer para usted. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Mire, los hebreos tenían su forma de hacer poesía. Y obviamente no es como lo hacemos los hispanos, ni siquiera como lo hacen los anglos, porque la forma de hacer poesía es a partir de crear balance, en vez de sonidos o tratando de que las estrofas armonicen con cierta tonalidad. La poesía la hacen a partir de contrastar o fundamentar principios. Es muy enfocado a la razón, muy enfocado a encontrar principios que nos ayuden a entender con profundidad cómo conducirnos en la vida. En este primer versículo está dirigido específicamente a los malos. Y vamos a ver que se usa, en primer lugar, tres palabras, tres verbos, tres acciones. Y las tres acciones están asociadas con la actitud del mal. Pero vamos a ver estas tres acciones, porque estas tres acciones básicamente están relacionadas con el andar de la persona, en el viajar por la vida. Usted sabe que de manera muy primitiva, viajar, sobre todo en los tiempos bíblicos, habían básicamente tres grandes acciones. Había una acción que era la de caminar, la de moverse, la faceta de trasladarse, y aquí definida como el verbo andar, ¿verdad? Dice, bienaventurado es el hombre que no anda. Es cuando nos trasladamos. Y hay determinadas características que tiene y determinadas habilidades que se necesita cuando uno se está trasladando. La segunda acción que vemos aquí se refiere a que no se detiene en camino de pecadores. Y detenerse es otro de los elementos dentro del proceso de viajar, ¿verdad? Tienes que saber en qué momento pararte, cuándo hacer un alto, sea momentáneo o sea porque reconoces que llegaste al lugar de tu destino. En tercer lugar, aparece un tercer verbo y dice, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y sentarse, pues ya está asociado en el viaje, al momento donde tú, al llegar a tu destino, pues te estableces, te quitas la ropa, acomodas todo, ¿me entiendes? Es el lugar final, es donde tú piensas quedarte, es donde vas a morar, donde te vas a establecer. Mire qué cosa más interesante, el escritor aquí de los Salmos usa estas tres etapas de un viaje normal de cualquier transeúnte y lo asocia al ser humano, a ese caminar, a ese viaje que hace el ser humano por la vida, pero apuntando justamente a las decisiones que se toman. Mientras voy andando, pues no estoy definido todavía, estoy explorando, estoy chequeando, estoy revisando señales, estoy verificando camino, estoy comprobando continuamente hacia dónde voy, pero no hay nada definido, todo es el ambiente de exploración. Y ese es nuestro caminar por la vida, en nuestra búsqueda constante de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, dónde debiéramos decir que sí, dónde que no, cuándo debiéramos tomar partido por este o por otra cosa. En segundo lugar está como bien dije, es el detenerse. Y en la vida, detenerse aquí es sinónimo al momento donde nosotros nos identificamos con un lugar. Después de explorar y explorar, hemos hallado algo con lo que nos identificamos, que va afín con nuestras convicciones, que decidimos identificarnos, dejamos que nos relacionen con eso, ¿verdad? Tomamos partido o tomamos decisión o nos definimos. Decimos, no es aquí, es aquí. Y el tercer lugar, que es la de sentarse, bueno, imagínense, la idea de la silla en Israel estaba relacionada con actos muy interesantes. El primero es el acto de juzgar.
sea un rey o sea un juez, cuando iba a emitir un juicio, pues entonces se le traía una silla, esa persona se sentaba ahí y desde esa silla, esa perspectiva de autoridad, esa perspectiva de maestro, de persona que tiene los principios para poder encaminar, ¿no?, a los demás, a todos los que andan buscando camino, pues para eso se usaba una silla. También cuando dos personas se iban a casar, pues entonces de alguna forma se sentaban en una silla. Todavía existe esa tradición entre los judíos. Usted ha visto seguro algunas a las bodas de judíos donde se casan y usted ve ahí cómo a los dos se sientan, incluso en momentos de danza viene el grupo y toman a la pareja y a veces pues hasta danzan con la pareja sentada en las sillas, ¿ve? Porque la sensación de silla da idea de establecimiento. Y eso es cuando ya uno ha decidido los principios sobre los cuales va a basar su vida y empieza a dirigirse a partir de ellos, y cuando llegan los hijos los empieza a enseñar a partir de ellos, y cuando tiene relaciones y amigos y cuando forma parte de un grupo, pues todos esos grupos y esa familia y esa pareja ya está determinada por los principios que uno quiere seguir, con los que uno está de acuerdo y con los principios que uno va a enseñar. Mire usted, qué interesante esta ilustración tan linda entre el viajero, un viajero común que va de un lugar a otro, y un ser humano que viaja por la vida buscando dónde asentarse, buscando dónde está la verdad y posar en ella. Eso debe ser una preocupación tuya y mía, debe ser una preocupación de esta sociedad, debe ser una preocupación de los padres con los hijos, entre los amigos. Siempre tratar de, en este camino, dar esos 3 pasos. Hacer mi búsqueda con toda la curiosidad necesaria, identificar el lugar con el que nosotros nos identificamos con nuestros principios y de establecernos allí, porque en ese establecimiento es que entonces se da fruto. En cada uno de estos 3 elementos, también paralelamente, el versículo 1 nos advierte que no vayamos por esos 3 aspectos en forma negativa. Entonces, por eso dice que bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y aquí los impíos se relaciona con el andar. Pues el impío, como bien lo dice la palabra, es una persona que no es pía, es una persona que no está identificada con la piedad, no está identificada con principios, no está identificada con valores. Los cambia, es bastante inestable, es inmaduro. Hoy puede estar de acuerdo contigo y mañana puede estar de acuerdo con el otro. Entonces tú nunca sabes qué esperar de esa persona. Esa persona genera mucha inseguridad y a la larga no puede tener relaciones con nadie seria, porque las relaciones se basan en confianza. O sea, yo necesito saber que tú siempre vas a estar ahí para mí, no que vas a estar dispuesto cuando tú quieras, cuando te parezca bien. Entonces, el impío es esa persona que no está definida por principios, que no cree en la ley, no cree en los patrones, y sencillamente es bastante random, es una persona aleatoria, que vive en la vida al momento y todo está bien. Por supuesto, se va moviendo y no está establecido, nunca se establece. Bueno, de eso estaremos hablando un poco más adelante, sobre todo en algunas comunidades muy identificadas con nosotros los hispanos, esa incapacidad, ese continuo andar, ¿verdad? Y nunca establecernos en ningún lugar. Debemos evitar esa actitud de impío. La segunda dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. Bueno, los pecadores son los que ya han sido llevados ante la ley y ya la ley los ha definido, los ha acusado, los ha puesto en el lado de los negativos, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que no nos hemos detenido en el camino de los que ya han sido determinados como culpables, donde la ley se encargó de buscarlo, de enjuiciarlo y de definirlo como culpable. En nuestro andar, debemos cuidarnos de esa impiedad, pero también a la hora
de pararnos, debemos asegurarnos de que no nos paremos donde la ley nos va a descalificar, donde están los que han sido descalificados por la ley. Y en tercer lugar, dice, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Bueno, ¿qué cosa es un escarnecedor? Es una actitud ante la vida complicada. Es una persona que usa la burla. Es una persona que no ya traspasó la cuestión del bien y el mal, y entonces empieza a disfrutar el mal y usar todo tipo de arma dentro de ese mal para burlarse, para humillar, para descalificar, para degradar, ¿verdad?, a todos aquellos que no están en su misma posición. Esas personas se burlan de cualquiera, no tienen bandera, no tienen principio. Lo mismo se burlan de un amigo hoy que de un enemigo. No tiene fin a la hora de sacar ventaja. Es una persona que ya se ha entrenado en el uso del mal y es capaz de cuestionar incluso hasta la ley. Es un paso mucho más profundo del pecador. Está el pecador que en algún momento puede llegar a reconocer que está equivocado, incluso sentir vergüenza, ¿verdad?, por estar mal. Pero estos no sienten vergüenza, estos sienten placer. Sienten placer por estar mal y lo disfrutan, y disfrutan llevar a otros a su mismo punto. De esto es lo que va a tratar esta serie, de saber que la sabiduría tiene diferentes pasos y los afrontamos y los vamos a afrontar como si fuera un caminante, un transeúnte por la vida, lo cual hace de la sabiduría una cuestión no estática, sino dinámica. Y en ese dinamismo es el que, de la sabiduría es el que pretendemos entender desde cada libro que vamos a estudiar. Y la segunda cosa es, hay algo que tenemos que evitar. No importa cuán inteligentes seamos, como los escarnecedores, que tal vez tengan un sentido del humor muy fino y tengan una capacidad de sátira para humillar y para destruir y degradar. No se trata de inteligencia, se trata de la sabiduría, de la capacidad de que esa inteligencia me permita a mí escoger siempre el bien. Levantémonos entonces a través de esta serie para ver cómo podemos abrazar la sabiduría. Si lo hacemos, vamos a terminar como dice el Salmo, el versículo número 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Mire cómo aquí cambia el patrón del camino y lo torna entonces a una sucesión de días y noches. Y vamos a ver eso que significa más adelante. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Mire la diferencia entre estar en un camino constante y estar plantado en el lugar correcto. La diferencia está en que el que está plantado en el lugar correcto da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prosperará. Así que estamos sedientos de sabiduría, estamos rodeados de gente inteligente, pero no necesariamente sabia. Y queremos entonces en este país, donde el producto nacional lo que más se produce en este país y lo que más se exporta en este país son justamente ideas en todas las áreas del saber humano, tecnología, se exporta inteligencia, se importa estrategia, métodos, razones. Un país donde se produce una cantidad de libros tremenda, donde se generan las tendencias del pensamiento en la ciencia, en la cultura, en la economía, incluso en la política, en la guerra. O sea, es una fábrica de producir ideas e inteligencia. Pero eso no significa que estemos a la altura también de un país sabio. Por eso es que queremos hoy poner las bases de este mensaje para poder llegar a ser, más que inteligentes, una nación sabia. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un abrazo grande y ojalá que podamos aprovechar al máximo todo este contenido de sabiduría, toda esta mente de Dios y este corazón de Dios entrelazado como cataratas
cayendo sobre esta humanidad, que podamos ir debajo de esas cataratas y ser empapados de ella y disfrutar de la frescura y de la abundancia y del buen fruto que da. Un abrazo, Dios le bendiga y le pido que nos oremos juntos por un momento. Padre, agradecidos de toda tu gracia, no podemos sacar toda ni aprovecharla toda, porque nuestros ojos y nuestro corazón y nuestra mente no da abasto para descubrirla. Pero llévanos de la mano, tu Espíritu Santo, a través de este viaje, de esta serie, y que desde diferentes ángulos pongamos todas las piezas de la sabiduría juntas. Y que podamos entonces, Señor, ser ese árbol, dar ese fruto, Señor, y proveer esas hojas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.